FM 89.1, Radio Universidad. 5:15 de la tarde, un poquito pasaditas, y ahora vamos a hablar con Osvaldo Bassano, que es el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores. ¿Qué tal, Osvaldo? Guille y Eduardo los saludan acá de la continuidad de Radio Universidad. Buenas tardes y gracias por atendernos. No, por favor, buenas tardes y saludo a toda la audiencia. Bueno, Osvaldo, en estas últimas horas se conoció el decreto del Banco Central que las tarjetas de crédito van a poder pagarse de acá a 3 meses, ¿no? Que no, o sea, si uno no tiene el dinero para pagarlo ahora, se le puede llegar a financiar con una tasa del 43%, si no me equivoco, y hasta en 9 cuotas, pero que recién se empezarían a pagar a partir de agosto. ¿Esto es tal cual como yo lo dije? Sí, es decir, a ver, cada consumidor va a tener que fijarse en su cuenta de tarjeta de crédito, examinar cómo va a ser, porque ahí están denunciando ya que los bancos están calculando gastos administrativos y demás para incrementar esas ganancias. Como siempre, estos muchachos no tienen prurito en querer ganar de cualquier manera. Y por otro lado, lo que nosotros estamos advirtiendo es que tampoco se les vaya a aplicar intereses sobre intereses, que no vaya a ser que a partir de esos 3 meses de gracia le hayan aplicado los intereses anteriores y esto incremente los montos porque aplican los que vienen más los que se devenguen. Claro. Y ahí entonces la tasa de interés es muy superior. Entonces, nosotros estamos advirtiendo eso. Por otro lado, por eso manifestamos que cada caso sea individual. Y por fin, le tenemos que anunciar a los banqueros que no se olviden que estamos en estado de emergencia y que el abuso al consumidor puede ser pagado con un flor de juicio, porque no la entienden y creen que esto es pura ganancia y que no quieren perder un peso ni invertir en nada. Ya deberían ser los costos de tarjeta cero interés, porque de alguna manera el consumidor viene realizando las compras y pagando, y no puede ser que se les cargue intereses para que después los carguen 2 veces. Entonces, consideramos que los bancos van a tener que atenerse a otro problema jurídico más serio, que es el Código Civil, que en una situación de emergencia no van a poder abusar de los consumidores. Por eso alertamos que todo el tema es individual, es decir, cómo sea la cuenta individual de cada consumidor, y entonces cada consumidor examinará qué es lo que le conviene, si pagar el mínimo de la tarjeta, si hacer un diferimiento, si esperar los 3 meses, si después ver cómo va a ser los 3 meses, si se le va a dejar intereses, cuántos intereses, y en caso de que sean intereses excesivos, hacer los reclamos del caso, porque la ley, el Código Civil, que está por sobre las circulares del Banco Central, así se lo va a estipular. Sí, y si tiene que hacer el reclamo, se dirige a ustedes, como a través de un mail, un teléfono. A las asociaciones de consumidores, que casi todas van a estar entrenadas ya con este tema, y por otro lado, evidentemente a la gente confiable que cada consumidor tenga. Su barrio tiene alguien que sabe del tema, es conveniente que lo... Es decir, este es un tema importante, ¿por qué? Porque va en tanto y en cuanto a la economía del hogar, porque usted sabe que a partir de que salgamos de la cuarentena va a haber muchos consumidores endeudados, y esto ya venían endeudados con las tarifas y la alimentación. El pequeño repunte de enero no va a alcanzar para poder tapar todo el desastre que se le va a causar. Entonces, el consumidor va a tener que evaluar qué es lo que le conviene. Por ahí no le conviene regalarle los intereses después a los bancos, sino ir liquidando las cuentas de otra manera, y lo que le recomendamos que tenga esa visión para evitar que los bancos hagan negocio y todavía encima lo vuelvan y lo enloquezcan al consumidor. Y por otro lado, nunca firmen absolutamente nada hasta tanto no consultarlo, porque en este sistema tiene que ser automático y no necesita firmar ni suscribir ninguna documentación. Bien. Y una duda que me había quedado, que no sé si es tan así o no. Vos, para entrar en el pago del 43%, esto de las 9 cuotas y demás, ¿sí o sí tenés que pagar el mínimo de la tarjeta? No es necesario, porque están prorrateando todo, el total.
Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, qué es lo que va a hacer el consumidor y cómo le van a venir los montos de tarjeta de crédito y cuál es el interés que le van a aplicar. Bien. A partir de ese momento uno lo va revisando, pero no firmen nada, que esto es lo que le tenemos que decir a los consumidores para no quedar obligados en el pago de créditos que después va a ser imposible pagar. No refinancien ni firmen absolutamente nada. Si los bancos salen a querer hacer firmar algo, hay que hacerles valer lo que establece la circular del Banco Central por un lado y por otro lado que establece el Código Civil, que es mucho más severo que la circular del Banco Central, porque no se entiende. Quiero explicar esto clarito. Estamos en un estado de emergencia que fue declarado por un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, y una ley nacional que fueron declaradas constitucional por la Corte. Por lo tanto, está vigente y ningún banco puede sobrepasar el estado de necesidad de las personas. ¿Y cuál es esa situación? El estado de necesidad es que el consumidor no tiene ingresos para pagarlo. Por lo tanto, entra dentro de los lineamientos de protección que están en la Ley de Defensa del Consumidor, en la Constitución Nacional y en el Código Civil, que habla de la teoría de la imprevisión y que puede cambiar el contrato y le puede quitar intereses. Por eso digo que tengan cuidado los bancos, porque si no se van a llenar de juicios los bancos y van a necesitar mucho más plata para pagar los juicios que le van a meter los usuarios, porque no pueden abusar del consumidor. Y quiero que se tenga en cuenta, porque cada consumidor tiene que evaluar su posibilidad de pago, porque en el futuro, después cuando salgamos de la cuarentena, tendremos que saber cuál es la posibilidad de pago que tiene cada consumidor. Por eso le digo, no se apresuren, no firmen nada y dejen que vengan las facturas, después vemos cómo hacemos, por 3 meses no les va a pasar absolutamente a nadie. Cuando llegue, veremos a ver cómo van pagando, cómo se puede ir pagando. Por eso no firmen absolutamente nada, ni aunque lo llame el presidente, porque no tienen necesidad, porque la ley no les obliga a firmar absolutamente nada. Y los bancos lo primero que van a hacer es querer que los consumidores le firman documentación. Claro. La última que le hago y después le paso con mi... Perdón que insista en esto. No, que perfecto. Cuando el consumidor firma una documentación, está renegociando la deuda y se obliga por el total. Claro. Y estamos en una situación en la cual nadie tiene que obligarse por el total. Bien. Acá todos perdemos, los bancos no quieren perder. Perfecto, entonces si los bancos no quieren perder, le vamos a tirar con la ley. Y la ley dice otra cosa que no es la usura de los bancos. Así que hay que tener en cuenta eso, porque si aparecen en los recibos, en las liquidaciones, tópicos o montos que no corresponden, el consumidor tiene que hacer la impugnación que corresponda. Por lo tanto, no se apresuren, tengan paciencia y no se desesperen, porque esto muchas veces, a pesar de lo que creen, es a favor del consumidor. Y acá no puede haber un abuso del banco. El banco va a terminar, es quien tiene que cobrar y va a cobrar conforme establece la situación de emergencia. A eso se tienen que atener, Osvaldo, una pregunta que seguramente muchos se deben hacer, me la hago yo y la transmito, espero que le sirva a muchos, porque usted habla de que los bancos se van a comer un juicio bárbaro. ¿El patrocinante va a ser ADUC? Porque vio que si no la gente no consulta a un abogado y demás, siempre el abogado capaz que le quiere cobrar algo. ¿Ustedes patrocinarían el juicio de las personas hacia los bancos? Las acciones de consumo son gratuitas, pero aún así hay abogados especializados en este tema y que en el fondo pueden terminar con un juicio colectivo a los bancos. Bien. Porque los bancos pueden terminar con un juicio colectivo. A ver, lo que hay que entender acá es que no hay que apresurarse, porque cada circunstancia particular se puede solucionar inclusive con una negociación. Así que la gente lo que tiene que pensar es no desesperarse. Tienen 3 meses, en esos 3 meses puede haber un ingreso, puede haber otro formato de negocio, entonces el consumidor sabe cómo afrontar sus créditos. Es el momento en el cual estamos en cuarentena, no hay que desesperarse por el futuro y el que tiene que hacerse problema es el banco, no los consumidores, porque los bancos son los que tienen que financiar este tema. Ahora nosotros no vamos a financiar a los bancos. Doctor, ¿Me han entendido? Esto es esencial, porque hasta ahora los únicos ganadores han sido las empresas de energía, los bancos, las empresas alimenticias. Bueno, lo lamento, les llegó el momento de que no tienen que ganar, el que tiene que ganar es el consumidor, y el consumidor primero tiene que ganar en tranquilidad. Así que no atosiguen a los consumidores, no acepten las intimaciones de pago, no acepten los cortes de energía eléctrica,
En este caso vamos a ver cómo se sale cada uno por el ingreso que tenga y veremos después cómo solucionamos el problema, porque no es tan fácil el tema como dice la circular de Banco Central, porque si hay un abuso al consumidor, el banco lo va a tener que aceptar. Está la teoría de la imprevisión también, así que este tema no es tan fácil para los bancos esta vuelta. Doctor Bassano, ¿cómo le va? Buenas tardes, Eduardo Sayago lo saluda. Y justo dio en la tecla de un tema que quería plantearle también, que tiene que ver con las energéticas y los servicios básicos para domiciliarios, ¿no? Luz, gas, agua, y el tema de si se está respetando esto de los no cortes en relación a, por ahí, la falta de pago de algunos vecinos que por ahí no están trabajando, son trabajadores informales y por ahí no están llegando a pagar las facturas. Bueno, hemos tenido alguna novedad que les ha llegado las facturas con algún aviso. Hagan urgente denuncia al ente de control que corresponda, por ejemplo el gas, la luz, el agua. Yo diría que no va a pasar porque son órganos estatales, son empresas del Estado, así que no hay problema, pero luz, gas, medicina prepaga, los colegios tampoco pueden aumentar por la matrícula. Existen infinidad de situaciones que tienen que... A ver, sí. Queremos que se entienda una cosa, está en juego la vida de las personas, no los especuladores. Y nosotros no estamos hablando del verdulero de la esquina, ni el almacenero, ni el señor que vende tienda, ni el que vende una ropa. Estamos hablando de grandes grupos económicos que han obtenido una ganancia merecida en los últimos tiempos. ¿Y cuál es el esfuerzo que se le está pidiendo? Que aquel que no tiene sean atendido. Y la única forma que hay es atendiéndolo de parte del Estado, y aquellas empresas que están involucradas también van a tener que poner lo suyo. Porque no nos olvidemos que no es que no pongamos los consumidores un peso, al contrario, estamos poniendo el doble de lo que ponen los bancos. Porque si un consumidor tiene 30.000 pesos de ingreso y no recibe los 30.000 pesos, puso todo su ingreso. ¿Qué banco pone todo su ingreso? Claro, ninguno. Sí. ¿Estamos claritos? Un consumidor está poniendo todo su ingreso. ¿Qué banco está poniendo todo su ingreso? Bueno, a ver, Roca pone todo su ingreso para solventar esto. No, en cambio los consumidores le están poniendo claro, todo su ingreso. No pone ni el 1%, doctor. Bueno... Bueno. Estamos hablando de algo muy elemental, y eso es lo que habla la teoría de la imprevisión. Si hay una parte débil, esa parte débil no lo tiene que poner. Por eso le digo, esta vez cuando salgamos de la pandemia, muchos van a tener que poner la barba en remojo, no precisamente los consumidores. Ahora, doctor, ¿qué pasa con los precios, no? Porque hemos visto en muchas localidades los precios disparados de distintos productos, y ya escapa solamente de lo que es alcohol en gel o otros productos desinfectantes, sino también elementos de consumo básico, azúcar, carne, pan, leche, bueno, muchísimos precios que se han disparado. Bueno, hemos visto, a ver, por supuesto que hay especuladores, pero hemos visto como que a muchos bajaron a tierra. El tema del alcohol en gel y el alcohol nos llamó la atención que ha aparecido en varios lugares a precios más o menos como estaban establecidos, 100, 150 pesos el litro, cosa que empezó a aparecer lo que correspondía y lo que estaba en el mercado y marcados. Pasó lo mismo con varios productos. Lo que estamos viendo es que algunos todavía creen que están en un lugar donde pueden hacer, si querés, por ejemplo, le van a decir al comercio minorista, si querés que te baje la mercadería, me tenés que pagar contra culata de camión la mercadería en efectivo. Esas situaciones las hemos visto y le hemos dicho a los minoristas que hagan la denuncia. ¿Por qué? Porque ahora las denuncias pueden hacerla tanto en la provincia de Buenos Aires, en los municipios, en un sistema que hay en la provincia de Buenos Aires, también hay un sistema en la Nación, entonces ahora hay una serie de lugares para hacer las denuncias, y aparte hay órganos de control que están perfeccionando la página para recibir mejor las denuncias, por lo tanto se está, digamos, mejorando este sistema. Por supuesto no es óptimo, hay irregularidades, hay algunos comercios que no están a la altura, hay algunos mayoristas y las grandes supermercados que tampoco están a la altura, pero por lo menos ha comenzado a aflojar este tema y han comenzado a aparecer, digamos, la mesura. Claro. Que bueno,
bienvenido sea y esperemos que en los próximos días se siga solucionando. Ahora, no nos olvidemos que muchos consumidores, por eso digo, el consumidor está poniendo todo su patrimonio en este tema, porque muchos consumidores han bajado el consumo. Claro. Por ejemplo, el tema de la carne, que se viene bajando, estábamos en 70, 2014, 2015, 70 kilos por persona y por año, se bajó a 50 y hoy está abajo de 40 kilos. Es decir, que se está bajando el consumo muy fuertemente, y esto que debido a que el consumidor se está achicando, claro. Tiene dinero, compra, no tiene dinero, no compra. Lo que pasa esto demuestra claramente el respeto. Claro, lo que pasa es que los precios también de la carne son tremendos. El otro día escuché, no sé, alguien del gobierno salir a decir que iban a investigar en qué eslabón de la cadena se producía que se inflen los precios de tal manera, ¿no? Porque si eran los productores, los mayoristas, los intermediarios, los minoristas, en algún lado se infla y el consumidor termina pagando una fortuna, ¿no? Un kilo de papa, qué sé yo, un kilo de pan. A ver, el problema más serio que tenemos son las retenciones. Las retenciones de trigo, harina, maíz y carne son las que generan procesos inflacionarios. ¿Por qué? Porque las retenciones son importantísimas para que el comercio interno no termine pagando en dólares, es decir, al mismo valor de exportación. Usted tiene una cantidad de ganado, una cantidad de trigo, de quintales de trigo y de maíz, que tienen que ser para consumo interno. Todo lo que sea externo se paga de más. Claro. Esto es así en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, primero consumen los habitantes y después se exporta. Con la carne debería pasar exactamente lo mismo. Por eso cuando hablamos de las retenciones, para esto sirven las retenciones. Primero. Segundo, la cadena, el tema de la carne es paradigmático en la República Argentina. Aumenta la carne, aumenta todo. Aumenta la carne, aumenta el kilo de papa. Esto es así, fue siempre fue de esta manera, más allá que ahora hay distintas concentraciones y hay un monopolios determinados en harina, en leche, etcétera. Pero la carne, que es la que genera todo el comercio por la situación del consumidor argentino, lamentablemente tiene un agravante. ¿Cuál es? El ganadero y los intermediarios, que son altamente violadores de situaciones impositivas. En la mayoría de los casos las transacciones se hacen en negro. Usted nunca puede terminar de saber cuántos camiones de ganado, cuántos jaulas de ganado fueron a los mataderos o a los frigoríficos, y de quién son los distintos remates que hay. Porque en el fondo siempre se hace algún remate en negro, siempre aparece algún camión de carne en negro, y ahí es donde después no se puede controlar y se sabe que después termina uno pagando 450 pesos un kilo de churrasco. Que eso es una barbaridad en la cual cualquier persona consciente no podría aceptar, y que en este momento la carne está en esos niveles. Y en esos niveles está por estos ruidos. Pasa lo mismo con las verduras y las frutas y las verduras, donde se ha hecho en la Argentina un cambio alimenticio donde hay mucha más consumo de fruta y verdura en los últimos 10 años. Y esto ha generado que haya más producción de fruta y verdura. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que también hay mucha informalidad en esta comercialización, y ahí es donde también aparecen las cosas que han aparecido en los últimos tiempos. ¿Qué pasó? Y bueno, empezó a aparecer los inspectores de la FIP, la provincia de Buenos Aires, en las provincias del interior, y las cosas empezaron a ponerse de feo a muchos de estos tipos, y por eso no digo que se terminó, porque sigue habiendo problemas, pero se frenó algo. Lo que tenemos que lograr ahora es que algunos especuladores pasen por tribunales, porque evidentemente se pasaron de rosca, porque estamos, repito, esto no es un tema especulativo por inflacionario, esto es un tema especulativo porque estamos en riesgo de muerte. Claro. Entonces, estar jugando con el patrimonio de los consumidores, que somos los que ponemos en esta cuarentena el 100% de todo. Acá el que pone es casi el 90% de la población pone todo su patrimonio en esta cuarentena. El resto lo único que hace es poner el 1%, como dijo usted. Entonces, si todos estamos poniendo eso, inclusive el riesgo de vida, me parece que en este momento los especuladores están al borde del 300 del Código Penal,
que es directamente procesarlos y meterlos presos por especulación y por estafa y defraudación, ¿no? Ahora, doctor, en estos días se dieron dos situaciones muy particulares, una en el Gobierno Nacional, en el Ministerio de Desarrollo Social, y otra en la Ciudad de Buenos Aires. Hombres o funcionarios de segunda línea del Ministerio compraron alimentos con valores muy altos. Y en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, durante este fin de semana, y se lo preguntaron a Larreta, que prácticamente no lo respondió en una conferencia de prensa, los barbijos que habían pagado aproximadamente unos 3.000 pesos, ¿no? Barbijos que el mercado está en alrededor de 1.000 pesos. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay un abuso de los proveedores del Estado? ¿Hay funcionarios que no, o no sé, o tendrán alguna connivencia o no controlan como debería? ¿Qué es lo que pasa? La Ciudad de Buenos Aires en los últimos, 8 o 9 años ha sido una caja de sorpresas. ¿Cuántas veces ustedes han visto calles que se han asfaltado y reasfaltado 3 o 4 veces? Obras que aparecían nuevamente cuando se terminaron a realizarse nuevamente, plazas que se enrejaban y se desenrejaban. Puedo manifestarles 1.000 obras de ese tipo. Sí. ¿Y por qué? Y bueno, porque parece que hay mucha actividad empresarial en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros creemos es que los funcionarios tienen que no solo hacer un juramento de que Dios y la patria lo demande, sino que uno mismo lo demande, porque tienen que comportarse de acuerdo a la situación. Cuando van caminando por la calle y ven una persona en la calle y que se está muriendo, o alguien que se está muriendo por coronavirus, tienen que reconocer de que esa persona le pagó el impuesto para que él robe. Entonces, ese es el momento donde tiene que comportarse. Por supuesto, en todas las actividades humanas hay gente de muy baja calidad moral. No podemos esperar que en los gobiernos pase lo mismo. Pero ojo con esto, no tomemos esos casos aislados que se dio en el gobierno nacional y que se dio en el gobierno de la ciudad para hablar de corrupción y después destruir la política. Porque eso es otra cosa, eso se llama lawfare y es el comienzo de la destrucción de las sociedades también. Claro. Es una enfermedad que los últimos 4 años la hemos padecido y terminamos con que hoy casi, gracias a un gobierno que entendió las cosas, podíamos haber quedado con todos los enfermos de coronavirus tirados en la calle, sin Malbrán, sin hospitales. Sí. Sin Ministerio de Salud, imagino que se refiere a eso, ¿no? Sí, pero es que no había Malbrán lo querían desarmar. Claro. Hay muchos hospitales que no se terminaron porque no querían tener los hospitales. Sí. No había inversión en salud. Acá en La Matanza lo sabemos, tenemos 2 justamente. No Exacto. ¿Cuántas camas había? Claro. Había 2 hospitales terminados que pueden ser hospitales modelos. Entonces no podemos pensar en otra situación que este tipo de transacción inmoral empuja a que después hablemos de todo. Es decir, si nosotros tenemos una persona que es inmoral, no podemos decir ese barrio son todos inmorales. Me parece que cuando hay un funcionario que es inmoral, no por eso toda la política es inmoral. Cuidado con esto. Y segundo, creo que ha habido algunas situaciones en el gobierno nacional, no nos olvidemos que han quedado infinidad de funcionarios. Yo no veo por qué un funcionario se puede quedar en un cargo cuando termina ganando casi 200.000 pesos. Es decir, han quedado funcionarios de muy baja calidad intelectual y moral que por un sueldito siguen robando en el Estado, y eso quedó del gobierno anterior. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, el interventor de Techín, que es un interventor designado, un accionista designado por el Estado, y se le pidió que se retirara y por el sueldo no se va. Claro. Esa es una de las vergüenzas más grandes que puede tener un funcionario, pero eso no invalida la política. Lo mismo puede pasar en el gobierno de la ciudad, puede ser que haya otros funcionarios que sean decentes, pero eso no quita de que durante mucho tiempo en el gobierno de la ciudad se hacía calles 3 o 4 veces, y lo que estamos viendo ahora de los barbijos es una demostración de que también ha habido sobreprecios ya como una costumbre. Podemos llegar a hablar de este tema a un largo rato. Lo que no tenemos que hacer es perjudicar a la política, que eso es muy importante. Si no hay política, no hay acción de gobierno y no hay Estado. Y lo que hoy necesitamos es Estado para que el pueblo pueda avanzar. Y ojo, que todavía hay locos. No nos olvidemos que hubo un coronel que en estos días anduvo pidiendo que salga el ejército a la calle. No sé si Sí, lo he visto por las redes sociales. Y terminó preso, está procesado, pero es una vergüenza que todavía haya enfermos. Entonces,
tengamos cuidado con las cosas, seamos serios, y creo que sí hay problemas, pero eso no invalida a los actos de la política. Bueno, escuchándolo entiendo que por lo menos en el marco de cómo está llevando adelante el gobierno nacional esta pandemia y todo lo que se ha decidido hasta ahora, digamos, como que entiendo que usted está de acuerdo, digamos. No me queda dudas, a ver, entre elegir, a ver si Techín gana más plata, Clarín gana más plata, los bancos ganan más plata, las empresas de energía que hacen propaganda por televisión no tienen vergüenza, porque honestamente lo que han hecho con los usuarios de Edesur y de Enor no tienen vergüenza hacer propaganda por televisión, no son dignos de considerar los empresarios, con eso le digo todo, haciendo este tipo de situaciones que ponen por delante el riesgo empresario, por delante los números, es decir, la vil moneda a la vida humana. Me parece que no cabe dudas de que tenemos que aceptar que lo que están haciendo es pura y exclusivamente tratar de ver si se salvan vidas humanas. Y no hay forma de no estar de acuerdo con algo así. Yo sé que es doloroso, por eso digo que el 80 al 90% de los consumidores, es decir, de los habitantes de la República Argentina, estamos poniendo nuestro patrimonio para seguir adelante. Me parece que eso es loable. Perfecto. Y que es la única manera, porque no hay otra manera. No hay otra manera de erradicar un enemigo invisible. Hoy estuve viendo la propaganda de YPF, me llega al corazón, porque evidentemente está recordándonos quiénes somos. Claro, que somos un pueblo que tenemos que estar unidos para poder luchar por un enemigo común. Y tenemos que luchar. ¿Y cuál es la forma de luchar? Quedarnos en nuestras casas, dejar de desoír esos economistas de pacotilla que cada vez que tuvieron alguna manera de decidir, hundieron a medio país. Porque esto es así. Cada vez que un melconiano hablaba, terminaba medio país hundido. Sí. Cada vez que un boyiano hablaba, termina medio país hundido. Entonces, muchachos, llámense a silencio, váyanse a sus casas. Hoy leía en las redes sociales que alguien que sacó el 1% hoy es el economista estrella de los canales opositores al gobierno, ¿no? Terrible. Pero bueno, doctor, usted además es titular de cátedra en la Universidad de Lomas, ¿no? ¿Está dando clases también vía plataforma? Sí, estamos dando vía plataforma. Este viernes tenemos una clase y en la Universidad del Este de La Plata también vamos a ver. Y bueno, tratamos de que se entienda que el derecho del consumidor es el derecho del futuro y que tenemos que respetarlo como un derecho humano. Bien. Y bueno, digamos lo que podemos hacer. Entre todos tratar de poner un granito de arena, así como hicimos toda una red en la asociación para poder informarnos de los precios, los problemas que había, para informarle a la gente cómo están las cosas, llenar la página con todos los datos de último momento. Y bueno, eso es el servicio que le podemos prestar al otro, por lo menos al otro. Hay una frase que dijo un político muy grande que tuvo este país: la patria es el otro, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno. La patria es el otro, y tenemos el compromiso con el otro, y el otro tiene un compromiso con nosotros. Ese es el tema. Y así podemos entre todos tratar de sobrellevarlo, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por atendernos el día de hoy. Y bueno, esperemos que sigamos todos aplicando este remedio que es quedarnos en casa, ¿no? Esta vacuna. Exacto. Muy bien. Un abrazo para todos. Gracias igualmente, doctor. Bien, así hablaba con nosotros el doctor Osvaldo Bassano. Él es el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Y además, claro, es profe también de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.